Ve a los hogares venezolanos, indaga si en Venezuela hay hambre. Métete en los cerros de Caracas y ver tanta pobreza. Este es un pueblo dueño de su destino. O sea, eso es algo totalmente artificial. Hay que entender que es una revolución. ¿Qué dejó esta revolución? ¿El balance es positivo? Nosotros con Cuba tenemos una alianza perfecta. Nos entreayudamos, nos damos apoyo más allá de lo económico. Esta forma de gobernar, este modelo, es un modelo fracasado, es un proyecto que más bien tiene mucho del castrocomunismo. El año pasado enfrentamos unas tremendas elecciones que ganamos ampliamente. Tú te aferras a una posición diciendo que eras mayoría y no eras mayoría. Venezuela ha venido enfrentando este año un golpe de Estado continuado. No es un golpe de Estado, sino es con gente. Yo creo que el 12 de febrero, Enloquecieron. o sea, hay un malestar social en el país. Todos los que han encabezado golpes de Estado durante 15 años los olvidan. Primero, Leopoldo López está preso. Bueno, de hecho se quedó solo. Ya nadie lo recuerda. No lo dejan visitar ahora. Tiene el régimen de visita que tiene cualquier persona con sus derechos constitucionales garantizados. Nadie pide su libertad. Nosotros tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que Leopoldo López tenga su libertad. Yo los he convocado y los sigo convocando. Yo quiero un debate. Los convoco por Televisa, Tiene terror a un debate. por Adela. Ponle fecha. Dice que él duerme como un niño. Cada 15 días a veces agarro hasta 9 horas para dormir. Completamente patético. ¿Cómo tú vas a dormir como un niño en un país donde matan a... Puedo dormir largo bastante. Por favor, porque ¿quién puede dormir bien en un país como el nuestro? Nadie. Yo no duermo como un niño. Me cuesta dormir. Tengo un patrimonio ideológico, cultural, político que me dejó el comandante Chávez gigantesco. Que Nicolás no es Chávez. Los pueblos saben quién es uno. Nicolás quiere parecerse a Chávez, pero Nicolás no es Chávez. Yo soy Chávez. Nicolás no le llega ni a los tobillos a Chávez. Como dicen en las películas, la historia continuará. Este país va a cambiar. Aplausos. Nada más queso. déjame preguntar, mami. Don't say. No. ¿El que te viste o el que te desviste? Es muy sensual, ¿no? Claro. Is it the time to say goodbye? No, ya estamos. No. Siéntate. Ya, carnal. Tienes enojo, tienes rabia, tienes coraje. Mataste a tu hija. Yo te decía que me dieras un beso y no quería. Sí, porque Quítate la camisa, Joaquín. Muchas gracias, caramba. ¿Qué tal, Do you laugh at yourself? Do I? Are you shy, Sofía? How shy I am. Para conquistar a tantas mujeres en tu vida, ¿qué hacías? Los expresidentes son como los jarritos chinos. Están muy bonitos, pero ¿qué hago con ellos? oye, que tiene razón. Esas son viejas, caramba. Siempre le digo a todo mexicano que conozco que mi abuela, incluso yo personalmente, ¿no? Éramos muy amigos, materna, muy amigos de Mario Moreno, de Cantinflas. ¿Ah, sí? Muy amigos. No me digas. Sí, de hecho me decía sobrino. ¿Y has estado en el DF entonces? He estado 2 veces en el DF. Estuve en Cancún, pero hace un viaje de estos que hace uno con los compañeros de estudio, ¿no? Esa ha sido, digamos, las veces que he estado en México. No he tenido el privilegio de conocer bien México, pero las 2 veces que estuve en el DF, una vez fue con la abuela para visitar a Cantinflas en su casa. Estuvimos con él. De hecho, recuerdo Y la casa que me de puso a comer, Cantinflas es- me puso a comer picante, Sí. pero duro, lo recuerdo. Sí, se come ¿cómo hace? mucho picante. Duro. Esa vez, y la otra vez fue el 2012, hace poco más de un reciente. año, sí, reciente. Fui justo antes de la elección presidencial, justo antes de la elección de Peña Nieto. Estuve 24 horas, no estuve más de nada. eso. Fui a la Guadalupe, yo soy muy... Porque sí, tú eres mariano. Mariano, sí. Pero eres eso me muy lo dejó devoto, ¿no? Me volví muy devoto después de la cárcel, yo estuve preso. Sí, yo sé. Entonces, ahí, digamos, la cárcel, uno en la cárcel sabe cuándo entra, pero no cuándo sale. Y uno en la cárcel, digamos, una situación, una vivencia como esa, o uno se aferra a Dios, o se aferra a lo espiritual, o se distancia. Yo digo, gracias a Dios, yo me acerqué, porque siento que distanciarse, uno en esos momentos
yo siento que esa parte espiritual es muy importante. Pues eso te es lo que le da, mantiene, ¿no? es lo que te da la fortaleza, ¿no? Que Y alimenta tu antes de esperanza. eso, no. Era normal, era normal. Ahora, tú tienes pues un poco las dos religiones. Bueno, ¿no? yo Tu abuela... decidí, no, lo que pasa es que es muy mi abuela materna era judía. Polaca, ¿no? Polaca. Sobreviviente del Holocausto. Sobreviviente del Holocausto, sobreviviente además del gueto de Varsovia. De Varsovia. Mis 4 bisabuelos asesinados en campos de concentración. Padre y madre de abuela, padre y madre de abuelo. Asesinados en un campo, fueron asesinados en Treblinka, en un campo de concentración en Polonia. Y la abuela estuvo en el gueto casi 2 años en un sótano, escondida, para no ser asesinada por los nazis. Una historia increíble, la verdad. Esa abuela era, bueno, la única abuela que yo conocí era como mi madre. Sí, Ella murió en el año 2000, muy importante para mi vida, sí, muy importante. Ella murió en el 2003 de cáncer. Ya tiene 11 años que, va a cumplir 11 años que murió. ¿A qué edad murió? La abuela murió en el año, 2003, había cumplido 81 años. Yo me sé hasta su cédula. Sí, yo sé que es una figura importante. Sí, hasta la cédula de identidad de ella me la sé. Pero entonces tú nunca seguiste la religión judía, no, ni tu porque abuela la abuela nunca fue practicante. Y mi abuelo paterno también era judío. Pero como mi abuela era tan católica, un regalo de aniversario de su matrimonio fue convertirse a católico. Mi abuelo le llevaba, por el parte de padre, le llevaba a mi abuela 20 años de diferencia. Mi abuelo tenía 40 y mi abuela tenía 20, ¿no? Hay gente que me echa broma que dice que por eso yo soy así, ¿no? ¿Así cómo? Bueno, que todavía no me he casado. Eres incasable, que ¿verdad? todavía no me he casado, que he estado duro, la verdad que he estado duro por la vida que llevo, ¿no? Por la vida que llevo. Pero no quiere decir que no quiera casarme, ¿Sí ¿no? quieres? Me tocará. Sí, claro, por supuesto. Tengo un padre y una madre que cumplen este año 45 años casados, ¿no? Ese es mi ejemplo. Así, ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 3, yo soy el del medio. Tengo un hermano mayor que es casi 2 años mayor que yo y después tengo una hermana que es 9 años, 8 años y medio menor que yo, que tiene 4 hijos, que son, digamos, como los hijos míos. Bueno, no viven en Venezuela. Ah, viven fuera. Vive fuera, mi hermana no vive en Venezuela hace varios años ya. ¿En dónde vive? Vive en los Estados Unidos, ella. Y bueno, no los veo a los sobrinos, casi no los veo porque yo poco viajo, ¿no? A pesar de que el gobierno dice que yo me la paso de viaje, es todo lo contrario, ¿no? Yo muy poco salgo, muy poco. Salgo muy poco, no me gusta salir de Venezuela. A ver, gobernador, esto que se está viviendo ahora en Venezuela, ¿dirías que te hablo de tú, está bien? Sí, claro, ¿cómo no? ¿Dirías que es la crisis, la peor crisis que se ha vivido en Venezuela en los últimos años? Depende. Si lo ve desde el punto de vista económico, sí. Si lo ve desde el punto de vista de la conflictividad, no. De social, no. No, esa conflictividad, nosotros vivimos una situación similar hace unos 12 años, 11 años y 10 años, 2002, 3 y 4, donde había también movilizaciones importantes, ¿no? Que después cesaron porque había una convocatoria del referéndum revocatorio que ganó Chávez, ¿no? Sí. ¿Cuál fue tu papel, gobernador, en el 2002, por ejemplo? Bueno, yo, por ejemplo, no tuve nada que ver con el golpe de Estado. Nada que ver con el golpe de Estado. Pero terminé siendo juzgado por una protesta a las afueras de la Embajada de Cuba que yo no organicé, que fui más bien a defender. Y se desvirtuó todo, hicieron toda una película, que si yo llevé una escalera, la escalera me la pasaron un funcionario de la Embajada cubana. Fui más bien a ofrecerle ayuda, apoyo al embajador de Cuba. Hay un video grabado, gracias a Dios, de eso. Pero sin embargo, fíjate, toda la película fue de tratar de meterme a mí detrás del golpe de Estado, detrás de las protestas que ocurrieron, detrás de la situación que se presentó en la Embajada de Cuba. Es lo que te lleva a prisión, de hecho, ¿no? Es lo que me lleva a prisión, pero fíjate que la nota de protesta de la Embajada cubana
como se hace en la diplomacia, que hay una nota de protesta al país donde está la embajada, esa nota de protesta ni me nombra a mí, no existo. Y fíjate, después el problema es que en esa conversación que está grabada entre el embajador de Cuba y yo, el embajador de Cuba reconoció el golpe de Estado, reconoció a Carmona como presidente. Entonces yo digo, me utilizaron a mí, ¿cómo le explica él a Fidel Castro, o cómo le explicaba a Fidel Castro y al propio presidente Chávez, cómo le explicaba que él llamaba presidente a Carmona, o que él estaba en un proceso de comunicación? Entonces me convirtieron a mí en el verdugo. Entonces él prácticamente justifica esa conversación diciendo que yo lo estaba presionando. Entonces, claro, me convirtieron a mí en el responsable. Estuve preso 120 días, pero más allá del tiempo que estuve preso, mi causa estuvo en manos de 40 jueces. Me tocó verle la cara a 40 jueces. ¿Se lo pasaban? Se lo pasaban uno a otro. Y ni siquiera eso, además, sino me tocaba, o sea, abría el juicio, se cerraba el juicio, o sea, se cambiaba el juez, el juicio volvía al inicio. Yo fui 3 veces a juicio, 3 veces juzgado por la misma causa. Por la misma causa. Sí. Ganaba, me lo reabría. Ganaba, me lo reabría. ¿Cómo finalmente y ahí quedó. saliste? Nunca finalizó. Lo dejaron allí. Nunca terminó, nunca cerraron la causa. Ya está prescrita hoy por hoy. Claro, pero nunca la cerraron. ¿Y cómo sales libre finalmente? Bueno, salgo libre porque el juicio voy hasta el final. Ellos probablemente no creían que yo iba a enfrentar el juicio, que iba a dar la cara. Y fui hasta el final y en ese momento no les interesó, me imagino, condenarme. No les interesó sentenciarme, sino más bien tenerme en una situación de zozobra permanente, apuntado permanentemente, que es la peor situación que puede vivir un ser humano, ¿no? En el limbo, sí. Es peor el limbo que la sentencia. Sí, claro, la indefinición. Sí, la indefinición. Mucho más maquiavélico, ¿no? Y así han pasado estos años. Bueno, estos años ha pasado de todo, la verdad. Sí. Pero si quieres arrancamos, ¿no? No, ya estamos. Ah, ya estamos. Ya. Ok, ya no sabía. No sabía, está bien. Ah, bueno, sí. No sabía. Para que se vea una conversación así. Sí, claro. Pero bueno, si estos Bueno, años... no, fíjate, estos años han sido de todo. A mí me tocó, tú me preguntas en mi cárcel, me tocó los primeros 20 días, me tuvieron en un salón, bueno, un espacio similar a este, quizás un poco más pequeño, sin ventana, con una luz blanca, luz blanca igual durante 20 días, no me permitían ver la luz del sol, fue gracias a la mediación del expresidente Jimmy Carter, que habla con el presidente Chávez, le plantea al presidente, en ese momento Carter estaba como una suerte de mediador en Venezuela, conjuntamente con Gaviria, que era el secretario general de la OEA, le plantean a Chávez, mira, ahí tienes un alcalde, yo era alcalde en ese momento, preso, tiene 20 días que no ve el sol, ¿qué pasa? Inmediatamente, pero Chávez, obviamente lavándose las manos, pide delante de ellos, porque ellos después me cuentan de esa conversación, no a mí directamente, sino Carter le cuenta a un diputado nuestro sobre su conversación con Chávez, sobre mi caso. Inmediatamente llaman al ministro del Interior y Justicia y le pregunta a Chávez delante de ellos, ¿qué pasa con Capriles, que lleva 20 días que no ve el sol? Y yo te pido por favor que esa situación se resuelva. Minutos después vienen a hablar conmigo a la celda donde yo estaba solo. Y me dicen, venimos por instrucciones del presidente de la República para cambiar sus condiciones de reclusión. Y bueno, ¿qué significa cambiar mis condiciones de reclusión? Le vamos a ofrecer una suite con baño y todo, su propio baño, para que usted tenga su baño para usted solo, no tenga que compartirlo con otros presos. Y bueno, vamos a cambiar sus condiciones de reclusión. Le digo, mire, no. ¿No aceptaste? Por supuesto que no. Yo no pretendo, jamás pretendí tener condiciones especiales de reclusión. Ni para bien ni para mal. Ese día, después de 20 días, me llevaron, todavía lo recuerdo como que haya sido ayer, me sacaron, y bueno, recuerdo incluso, si tú me preguntas, eso fue hace ya 10 años. Hoy recuerdo, te la puedo describir exactamente cómo era el cielo y cómo era lo que yo sentí después de
en ese momento que salí. Son cosas que quedan aquí grabadas, ¿no? Y aquí. Bueno, y en el corazón, pero no queda la rabia. Tú me preguntabas por la abuela. Si algo me enseñó la abuela fue no sentir odio por nadie. La abuela no sentía odio por nadie. O sea, yo digo una lección de vida gigantesca, ¿no? Es que si no, quizá no pudiera seguir viviendo, ¿no? Pudiera ser, pero hay personas que viven con eso adentro y alimentan todos los días el odio. Lo vemos en nuestro país. Como personas que gobiernan o que hablan desde lo oscuro, no desde lo transparente, sino desde lo malo, desde lo negativo. Tú oyes el discurso del gobierno hoy en Venezuela, discurso que insulta, que descalifica, que divide, que llama al pueblo a enfrentarse unos con otros. Bueno, de lo que es. Hablan de la guerra sin saber qué es la guerra. Yo no la viví, pero tenía una abuela que sí la vivió. ¿Y lo platicaba contigo? La abuela solamente la vi llorar una vez, digamos, un llanto, que fue viendo una película, como ella era, digamos, de ese mundo del cine, viendo una película, El pianista. Ay, sí, durísimo. Porque la abuela conoció al pianista. Claro. ¡Qué fuerte! Entonces, bueno, siento, la abuela ahí como que se incorporó en esa película y esa fue la única vez. La abuela nunca hablaba de eso, ¿no? Fue como una página, un libro, no una página, un libro de la vida que ella lo metió en la biblioteca y ahí lo dejó. Fíjate que nosotros... ¿Tú has estado en Alemania, por ejemplo? Sí, pero la abuela, no fui con la abuela a Alemania, fui por mi cuenta. La abuela nunca quiso llevarme a Polonia, por ejemplo. Ella solita fue después, ya sus últimos años... Volvió. Para hacerle un monumento a su padre y a su madre, colocar donde, según era el sitio donde... Posiblemente. Donde habían sido asesinados, colocar algo, digamos, en un espacio que hay en Polonia, allí cerca de donde estaba el campo de concentración, un homenaje a quienes fueron asesinados allí. La abuela nunca quiso volver a Polonia porque la abuela siente que los polacos que estaban aliados con los nazis casi que eran peores que los alemanes, que los propios nazis. No, es durísimo. Fíjate que ella perdió toda su partida de nacimiento y todo. Y llegó a Venezuela, yo digo, bueno, llegó a Venezuela, por eso uno se lo tiene que tomar, digamos, con buen talante. Con buen talante, todas las cosas que dicen de uno, porque no conocen la historia de uno, que lo tildan a uno me refiero al gobierno venezolano. Mi abuela llegó con una maleta de ropa a este país, ni siquiera sabía hablar español. O sea, llegó con una maleta en un barco, desembocó por La Guaira sin nada y así empezó su vida. ¿Y qué eran ellos los dos? Gente de trabajo. Y así construyeron todo lo que lograron. Y fíjate las vueltas, las cosas que da la vida, ¿no? A mí me han tildado aquí en Venezuela de nazista. En un momento dado tomaron los grupos afectos al gobierno, me quisieron tomar la casa de gobierno en Los Teques, la residencia oficial del gobernador, y me pintaron esvástica nazi. Fíjate tú eso. Qué paradoja, ¿no? O sea, tildarme a mí de nazista. Sí. Yo digo, Dios mío, perdónalo, ¿ah? Increíble, ¿no? Hasta eso han llegado, ¿no? Cuando eso más bien es, imagínate, remover todo un sentimiento. Tu origen. Mi origen y un sentimiento muy profundo para mí, para mi madre. Es como clavarnos un cuchillo a la familia, ¿no? Por el dolor. ¿Qué te mantiene aquí en Venezuela? Oye, yo amo este país. Para mí este es el mejor país del mundo, con mucho cariño a México, ¿no? Para mí este país es extraordinario, formidable. Este país, por donde tú lo recorras, yo conozco Venezuela hoy, con mucho orgullo lo digo, como probablemente muy pocos la conocen así. Yo salí a recorrer este país, fui a recorrer pueblo a pueblo. Venezuela es un país maravilloso, privilegiado, bendito. Venezuela es una tierra bendita. Lo malo es
digamos, esta división y esta forma de gobernar, este modelo, que en mi opinión es un modelo fracasado, que fue consecuencia también de un modelo que implosionó, porque si las cosas hubiesen estado bien en Venezuela, nunca hubiésemos tenido esto que tenemos. O sea, Chávez es una consecuencia de lo que había. De lo que había, de un país con tantos recursos. Métete en los cerros de Caracas y ver tanta pobreza y tú dices, bueno, pero ¿cómo el país con las reservas de petróleo más importantes del planeta se permite esto, no? Ahora, este país, viendo esto 15 años después, la gran pregunta es si ese modelo que implosionó, que fracasó y que dio paso a esto, si esto realmente 15 años después es mejor que lo que había antes, si esto realmente ha resuelto los problemas de fondo que vivimos los venezolanos. Cuando tú ves, por ejemplo, la situación de criminalidad e inseguridad, tú dices, eso es brutal. o sea, todos los años crece, entonces no podemos decir que las cosas están bien. Y cuando ves la situación económica hoy, la inflación, el desabasto. exacto, o sea, tú dices, bueno, esto está mal, esto no funciona. Y entonces mi lucha es para que esto funcione. Con un país, pues tú me dices, bueno, ¿qué te mueve? Bueno, ¿qué me mueve? Amo profundamente mi país y quiero un cambio en el país, porque además para mí la política es mi vocación de vida. O sea, yo he renunciado a mi vida personal, prácticamente no existe, y he dedicado mi vida de lunes a lunes, las 24 horas se la he dedicado a servir a mi país, pues es mi vocación de vida. Nací con esa vocación, probablemente. Desde los 11 años sigo la política. Esa es mi vocación de vida. Y me apasiona lo que hago. O sea, si hay algo que a mí me gusta, es ayudar a los demás. Eso a mí me da una satisfacción aquí adentro, que para mí las satisfacciones más importantes son las de aquí adentro. Hay personas que le dan satisfacciones a otras cosas, ¿no? Yo digo, lo espiritual, lo que uno tenga en su alma, eso es lo mejor. Y bueno, no soy aprendido con las cosas materiales, no me interesan las cosas materiales. Que además tu familia lo tiene resuelto. Bueno, mi familia, gracias a Dios, producto de su trabajo, pero digamos, mi padre nos enseñó muy bien qué significa ganarse las cosas, qué significa el trabajo, el esfuerzo. Y lo que me da satisfacción es trabajar por los demás, resolver sobre todo por el pobre, porque el rico no necesita de mí. ¿Qué pasó el 12 de febrero? ¿Qué detona el 12 de febrero? Yo creo que el 12 de febrero, o sea, hay un malestar social en el país. Lo que pasa es que yo creo que el malestar social es un error. O sea, la clase media no es la mayoría del país. La clase media también está muy golpeada. La clase media ha visto cómo ha mermado su calidad de vida. Esa clase media reaccionó. O sea, hubo un planteamiento el 12 de febrero, que es el Día de la Juventud. Hay un planteamiento sobre una movilización de los jóvenes, porque los jóvenes también son los más golpeados, por ejemplo, con la inseguridad. Esto detona en el estado Táchira sobre un intento de violación de una estudiante en una universidad en el Táchira. Dentro de la universidad hubo un intento de violación, sale pues una situación de protesta de los estudiantes contra la inseguridad dentro de la universidad. Eso después hay un planteamiento del 12 de febrero, de una movilización de los estudiantes. Después del 12 de febrero se produce una situación de violencia. Ese mismo. La reacción del gobierno, ese mismo 12 de febrero, al salir algunos videos y algunas situaciones, es claro que el gobierno también mata y provoca una situación de violencia. Sobre la base de eso allí, empieza a darse una serie de movilizaciones y de manifestaciones sobre, digamos, una serie de problemas que estamos viviendo en el país. Al principio estuvo muy enfocado en el tema político, con el que yo dije, es un error. No podemos quedarnos en una frase, queremos que se vaya Maduro y dejarlo allí. ¿Quién más que yo, que fui el más afectado, que denuncié una elección irregular, que agoté la institucionalidad interna que está controlada por el gobierno? Maduro está ahí porque hay unas instituciones que lo sostienen, porque no es un tema de una elección o de voto,
es sobre la base de unos poderes públicos que están a su servicio, al servicio de un proyecto oficial, pues, ¿no? Porque no solamente sostienen a él, sostienen a todo el aparato, todo el entorno, claro, ¿no? Claro. Y viven de eso, ¿no? Entonces, esa elección, nosotros que somos pacifistas, que somos demócratas, bueno, ¿qué hicimos? Lo que hace todo demócrata, tratar de agotar toda la instancia legal, interna, de poder. Auditoría. Y terminamos, auditoría que no se hizo, y terminamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que los tiempos, lamentablemente, de esos órganos o esas instituciones públicas, de esos organismos públicos, los tiempos son, a veces, bueno, se culmina un periodo y todavía no han dado respuesta, algo que debería revisarse. ¿Cómo funcionan las instancias internacionales? Bueno, quedamos en eso. Entonces, desde allí hay todo un problema de legitimidad del gobierno, de reconocimiento del gobierno muy grande para un sector del país. Si a eso le sumas todos los errores, todas las, digamos, la falta de respuesta del gobierno frente a los problemas del país, a eso le sumas lo que hicieron en noviembre, que fue unas medidas populares para tratar de llegar a una elección municipal, porque habíamos planteado que esa elección municipal fuera un plebiscito. Entonces, claro, el gobierno quemó todos los cartuchos. Y la pierden. Y sabíamos... Ustedes, la oposición la pierde. No logramos, ganamos en unas ciudades, pero no ganamos en otras, dejó un sabor agridulce, no se logró lo que se quería. El gobierno, sumando, digamos, a la disidencia, dice que tiene más votos que nosotros. Bueno, cada quien puede hacerle la lectura que quiera a ese resultado. Lo cierto es que el resultado para mí, que era, digamos, la cabeza de toda la fuerza, yo digo, bueno, esto es un resultado agridulce, y este resultado nos obliga a replantearnos todo, a recogernos, a volver a articularnos, a contar los cañones, pues. O sea, para poder lograr un cambio, los que no tenemos las armas, ese cambio solamente, salvo que querramos un golpe de Estado, que yo no quiero, los que queremos un cambio en el país real, constitucional, democrático, electoral, popular. No a través de un golpe de Estado. No es un golpe de Estado, sino es con gente. Yo tengo más gente que tú, y yo esa gente la articulo, y esa gente es la que me permite que logre el cambio. Pues esa gente tiene la fuerza en las calles, en todas partes, con un proceso democrático, de lograr presionar para que haya democracia. Bueno, al no lograr eso, entonces viene, como digo yo, una recogida. Claro, hubo ausencia de un mensaje por parte mía, y eso es una autocrítica, ¿por qué? a la clase media. Bueno, es normal, venimos de 2 años. Yo a veces caminaba porque la gente me llevaba, porque hasta los huesos me dolían. O sea, yo he hecho un esfuerzo, yo diría hasta sobrehumano. Hay gente que me pregunta cómo hacía. Bueno, yo digo, bueno, tengo una fortaleza espiritual muy grande, y recojo y me lleno, me nutro de la energía de la gente, de la esperanza de la gente. Eso me mueve a mí. O sea, eso me movió por toda Venezuela. Entonces, bueno, viene este tema de la movilización, y yo le digo, ya va, es un error, es equivocado dejar esto en simplemente Maduro tiene que irse. Eso no conecta con los grandes, o sea, me refiero con las mayorías de nuestro país, que son los venezolanos insatisfechos, que viven en los barrios, nuestro pueblo humilde, pobre, que es la mayoría en el país. Entonces yo digo, ustedes, los que plantean esto, que es lo que nosotros decimos, tienen que llenar por qué tiene que irse Maduro. Porque no hay comida, porque si no hay empleo, porque si vas a comprar el repuesto para la moto, donde te desplaza el que vive en el barrio, que tiene esa motico allí, que es la que no encuentra el repuesto, o cuando va a encontrar el repuesto no tiene cómo pagarlo. O porque te asaltan. Entonces hay miles de razones. Entonces no nos quedemos en una agenda política vacía, sino llenemos de contenido la protesta. O sea, tú la querías. Entonces eso yo llevar digo, por el sentido social, tiene no que llevarse político. por ahí, porque la fuerza que nosotros construimos fue sobre la base de ofrecer algo, no sobre la base simplemente de vete, sino sobre la base de mi proyecto de país es mejor que esto que tenemos, el proyecto que nosotros podemos... Entonces ahí se divide la oposición, gobernador. Ahí hay unas diferencias, yo no digo que se divide. De forma, de método, digamos. Hay unas diferencias de fondo, ni siquiera de forma, porque yo no estoy... la protesta
es un derecho constitucional. Legítimo. Jamás estaré yo en contra de que las personas se expresen, todo lo contrario. Más bien creo que la responsabilidad del líder es cómo articular esa protesta, cómo orientarla, cómo encauzarla, cómo darle objetivos, no dejarlo simplemente a ver qué pasa, porque ese qué pasa puede ser mucho peor, puede desencadenar de repente, o tú estás en forma de, no lo dices, pero entonces estás tratando de promover una salida militar en el país, cosa que yo estoy completamente en desacuerdo, que rechazo, porque lo peor que le pudiera pasar a nuestro país también es un golpe de Estado y vamos a retroceder mucho más de donde estamos hoy. El ejército no está en eso, ¿no? Yo creo que la Fuerza Armada, está hoy controlada por una cúpula, esa cúpula tiene el control de la Fuerza Armada, una cúpula muy corrupta, muy, digamos, vendida a los intereses del gobierno, no una cúpula que quiere defender la Constitución, ni quiere que en el país exista democracia, sino una cúpula que forma parte de la corrupción que hay en el gobierno, del sistema corrupto completamente. Es un sistema totalmente corrupto. Aquí una de las promesas de Chávez era acabar con la corrupción. Bueno, esas son parte de las reflexiones. 15 años después, tú tienes denuncias tan graves como que en el país se perdieron 25.000 millones de dólares, se los robaron, no hay un responsable. Se los robaron, o sea, se desaparecieron con el control de cambio, con empresas fantasma, con, facturaciones fantasma, o sea, pedían 100, pero entonces necesitaban 1.000. Todo eso que ha sido denunciado, incluso denunciado por gente del propio gobierno, no pasó nada. Entonces tú tienes una cúpula que forma parte de ese sistema corrupto que controla la Fuerza Armada, y ahí tienes, por ejemplo, el fin de semana pasado, una marcha de militares para un acto de contenido político supuestamente a favor de la paz, pero lo que hay es un acto meramente de contenido político, es decir, el gobierno utilizando la Fuerza Armada como un brazo político y no, y respetando a la familia militar, violentando lo que dice la Constitución, que más bien la Fuerza Armada debe ser un garante del cumplimiento de la Constitución. Claro. Ahora, tú no has estado en esas manifestaciones. Yo he participado en algunas de esas protestas. Es más, la protesta que nosotros convocamos hasta ahora ha sido la más numerosa, que fue una protesta prácticamente pudiera ser hace 3 semanas atrás, que fue una protesta de miles de personas, donde hubo un mensaje, donde hubo un planteamiento, porque yo creo que, yo siento que hay que hacer política. Yo siento que el trabajo, hacer política no es un trabajo sencillo, es un trabajo donde hay que sudar, donde hay que esforzarse. La oposición, nosotros hicimos política durante muchos años en la televisión, no la hicimos allí adentro, en el barrio, en el corazón. Esa es una reflexión también que hay que hacerse. La política no es hacerla en la televisión, la política no es hacerla en un solo sector. Hay hoy en Venezuela, en mi opinión, la mayoría de los venezolanos están insatisfechos y hay otros que estarán satisfechos. Son muy pocos los que se sienten satisfechos. Está dividido. Claro, el gobierno le interesa la polarización y hay sectores de oposición que lamentablemente también apuestan a la polarización, pero incluso hoy apuestan a la polarización de la propia oposición. ¿Quién gana con eso? Claro, ¿Quién gana con eso? El gobierno. Claro. Pero no se dan cuenta. Por eso es donde yo digo, al yo ver que la protesta está muy enfocada en los sectores de clase media, entonces ahí es donde yo digo, ya va, momento. Hay que abrirse. Hay que abrir, hay que sumar, hay que ir al barrio, no esperes que el barrio llegue a ti. Dios mío, el que quiere cambio, ¿cómo habla igual que el gobierno, pero desde su lado? Por eso yo siempre he dicho que los extremos, tú no me vas a ver del lado de los extremos. Hoy Venezuela se gobierna desde el extremo. Nicolás es el extremo, es el otro extremo. Y ese otro extremo necesita su extremo del lado de la oposición, lo alimenta, lo nutre. Entonces,
¿dónde estamos nosotros? En el corazón. Es decir, entonces, a ver si entiendo bien, un poco lo que está pasando ahora es caer en la provocación del gobierno, ¿no? Bueno, hay gente que sin darse cuenta cae en la polarización del gobierno. Ya. Hay otros que les interesa. Hay otros claro, que les claro. interesa. Porque hay otros que les interesa, digamos, es cortarle la cabeza a Capriles, ni siquiera cortarle la cabeza a Maduro, sino es cortarle la cabeza a Capriles. Sí, por supuesto. Es como sobre una coyuntura, dado que el gobierno es un extremo y ese extremo me va a dar protagonismo, ¿cómo yo aprovecho ese protagonismo para cortar la cabeza, para, como dicen, para cortar el corazón? Ese es Leopoldo López. No, yo no quiero calificarlo, porque yo siento, Leopoldo López está preso y nosotros tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que Leopoldo López tenga su libertad, porque Leopoldo López no cometió ningún delito. Es una prisión absolutamente injusta, es una prisión que, digamos, o sea, eso es algo totalmente artificial creado por el gobierno, es una responsabilidad. El gobierno ha pretendido convertir, el gobierno siempre busca trofeos para tratar sobre la base de esos trofeos lavarse las manos y poner responsable, en este caso Leopoldo López, pero hay otros compañeros más que están presos. Entonces, el que hayamos tenido diferencias en los planteamientos de fondo, eso no significa que eso es un delito, ni significa que haya que criminalizarlo, claro. Que es lo que yo le digo a quienes están en las calles protestando, que los problemas nos unen. Y si los problemas nos unen, no perdamos esa oportunidad de unirnos. Sí, tu figura se ha visto un poco eclipsada por la de Leopoldo López. Y hay quien piensa que tú les diste la espalda. O sea, que los abandonaste. Yo no le he dado la espalda. Porque... Yo creo que son planteamientos distintos. Yo quiero que tú tengas claro, y las personas que me vean, mi lucha no es para yo alcanzar una posición. No es el protagonismo ni el poder por el poder. O sea, yo digo, yo en un momento dado he dicho que el tiempo de Dios es perfecto. Yo soy una persona creyente y sí creo que el tiempo de Dios es perfecto. Hay personas que yo las he visto que salieron a criticar eso. Bueno, y se dice que son creyentes. Entonces, hay gente que alaba a Mandela y lo que ha sido el legado de Mandela, y de repente tú lo ves diciendo que es que esto tiene que ser, que si hay que matarse, hay que matarse. Entonces, ponte de acuerdo. O eres pacifista o no eres pacifista, porque si no lo que cae son en profundas contradicciones. Hay personas que dicen que están de acuerdo y alaban al Papa Francisco, y resulta, yo tuve la oportunidad de conversar con el Papa Francisco. Por cierto, tú pediste que fuera mediador, ¿no? Bueno, no lo va a hacer directamente el Papa Francisco, pero hemos dicho que la Iglesia puede ayudar mucho, porque la Iglesia tiene el reconocimiento de la mayoría de los venezolanos. Este es un país profundamente cristiano. Cristiano, claro. Bueno, puede ser cristiano católico, pero también, los evangélicos, ¿no? Pero al final, digo, un país profundamente cristiano. Si sumas a la Iglesia evangélica, a la Iglesia católica, vas a tener más del 90% de los venezolanos. Es decir, que tú pudieras tener, eso sin duda alguna es una institución que tiene el reconocimiento y puede servir de mediador. Pero volviendo al tema del Papa Francisco, yo fui a hablar con el Papa Francisco. Yo sé. Una audiencia privada que me dio el Papa Francisco, que agradezco enormemente. Y en la conversación, como estamos conversando tú y yo, igualito fue a puerta cerrada, el Papa y mi persona. El Papa me dijo que la palabra clave para nosotros en Venezuela era diálogo. Y hay gente que dice que aplaude al Papa Francisco, que se considera fan del Papa Francisco, y cuando escucha la palabra que nosotros hablamos de diálogo, entonces sataniza. Entonces dice, bueno, no puedes dialogar. Entonces, en algún momento hay que dialogar. En algún momento yo he planteado un debate para ver si sobre la base de ese debate llegamos a un diálogo. Si renunciamos a eso, ¿qué nos queda? Y a ti te recriminan el hecho de todo querer dialogar. Lo que yo te quiero decir es que yo no puedo abandonar esto que está aquí, porque yo lo que simplemente he sido es coherente, consistente en la construcción de una mayoría cierta en el país, no algo artificial. Yo escucho que hay personas liderazgos de la oposición, que tienen años diciéndole a la oposición que nosotros éramos mayoría.
Resulta que nosotros somos mayoría a partir del 14 de abril del año pasado. Se rompe la polarización, se rompe este tema. La división. Me refiero, se rompe y pasamos a ser mayoría. Entonces yo te digo, hoy es mayoría los venezolanos que están insatisfechos. Entonces, si tú te aferras a una posición diciendo que eras mayoría y no eras mayoría, y estabas tratando de convencer o metiéndole que esto era un problema simplemente de secuestro de poderes y que el chavismo no tenía gente, le estás mintiendo. Te estás mintiendo a ti mismo, le estás mintiendo a quienes quieren un cambio en el país. Tenía gente y tiene gente. Por supuesto, gente. Pero no solamente eso, sino además el presidente Chávez, más allá del control que tenía sobre las instituciones, el uso de todo el aparato. Yo tuve una campaña, en la campaña con Chávez, Capriles Chávez, me tocó a mí enfrentar el mayor gasto público en la historia de Venezuela. 60.000 millones de dólares se gastaron. En la campaña electoral, Chávez gastó 12.000 millones de dólares. Entonces, aquí tenemos una frase que acuñamos siempre: chequera mata galán. Sí. O sea, chequera mata. Tú podrás ser muy simpático, oye, muy agradable, con un discurso que convence, pero viene otro, viene el de la chequera, hermano, y lo pone usted para afuera. Bueno, yo no estoy con esto diciendo que el presidente Chávez no tenía capacidad de comunicación, no tenía liderazgo. Claro, claro que lo tenía. Y digamos, uno reconoce la fortaleza de quien era su adversario, pero también un adversario que tenía una estructura del Estado completamente a su servicio, todos los abusos, todo el control institucional. Entonces, pero sobre la base de eso, utilizando eso también, logró tener gente. Y entonces el peor error es tú no querer reconocer eso y decir que solamente sobre la base de eso es que tenía la gente. No, había gente y todavía hay gente que tenía un profundo sentimiento. Entonces, ¿qué he invitado yo a la construcción, de una mayoría real, una mayoría que tenga una base sólida, que exista un sentimiento, que haya una conexión? No simplemente una situación pragmática de un momento, sino ofrecer, es contrastar. Aquí está el proyecto que ellos llaman de socialismo del siglo XXI, que no es socialismo nada, esto es como una autocracia, esto es un modelo capitalista de Estado, un modelo de control de todo sobre la base del Estado, con conductas claramente fascistas. Ellos hablan de fascismo, pero tú ves la conducta del gobierno claramente fascista. Ellos dicen que la oposición es fascista. Claro, sí, bueno, y ellos dicen que la oposición es golpista. Mírate tú, que la oposición va a dar un golpe de Estado. Explícame en qué país del planeta los civiles dan golpe de Estado. Los civiles los golpes de Estado los dan los militares. Y ellos dicen que controlan la Fuerza Armada. Entonces, ponte de acuerdo. O es blanco o es negro, ¿no? Pero bueno, eso es parte del debate, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ellos plantean un proyecto del socialismo del siglo XXI, que no es socialismo un carrizo, que es un proyecto fracasado, que es un proyecto que más bien tiene mucho del castrocomunismo, un proyecto que ahí están los resultados, el índice de inflación más alto del mundo, situaciones de escasez terrible, pero no solamente escasez en alimentos, sino en medicina, en todo. Y nosotros, en contraste, proponemos un proyecto que nosotros hablamos, un progresismo, un proyecto progresista, muy en la onda de lo que se desarrolló en Brasil, donde lo privado y lo público trabajan en conjunto, donde se entiende el rol que debe cumplir la persona, me refiero el esfuerzo privado, la iniciativa de cada venezolano, el emprendedor, que hay que apoyarlo, no es enemigo el sector privado, no puede verse como enemigo la industria, el comercio, sino más bien hay que generar condiciones para que eso crezca, produzca, genere oportunidades de trabajo. Bueno, ese es el contraste y eso hay que explicarlo. Y la gente tiene el derecho de escucharlo también. Ahora, hay un sentimiento a Chávez, incluso que en algunos casos llega al fanatismo, gobernador, ¿no? Sí, es una devoción también a la figura de Chávez, ¿no? Sí, pero yo creo que también hoy muy alimentado por Nicolás y lo que quedó allí, porque no les queda otra, porque Nicolás no es Chávez. Ese es el tema que tiene. Nicolás quiere parecerse a Chávez, pero Nicolás no es Chávez.
Nicolás no le llega ni a los tobillos a Chávez. ¿Qué le reconoces a Chávez? ¿Qué le reconozco yo? ¿Qué hizo? ¿Qué creo yo que hay que reconocer de Chávez? El poner el tema de la pobreza en primera línea. Ahora, 15 años después, ¿qué dejó esta revolución? ¿El balance es positivo? Para nada. Negativo completamente. Un país fracturado, dividido, la más alta inflación del mundo, me refiero, si quieres ver a quién más golpea la inflación, al pobre, una situación de inseguridad, el índice, digamos, los homicidios, la tasa de homicidio. Es altísimo. En Venezuela es 4 veces la de América Latina. 4 veces. 25.000 muertos el año pasado. 92% de impunidad en los homicidios. El país que tiene las reservas petroleras más importantes del planeta, ¿qué debería hacer hoy en una bonanza petrolera? Más de 1.000 millones de dólares en ingresos petroleros durante los últimos años. ¿Qué significa salir de la pobreza realmente? ¿Qué significa? ¿Cómo sale una persona de la pobreza? Cuando tiene estabilidad, cuando tiene independencia, cuando tiene un empleo con calidad, un empleo estable. ¿Cuántos empleos se han creado en Venezuela en los últimos años? Reales. Las misiones, los programas sociales son buenos, no son suficientes. No puedes decir tú que el hecho de recibir una bolsa... Yo tengo el programa Hambre Cero que desarrollé en Miranda, que va directamente a combatir el tema del hambre, garantizar a esa familia, garantizarle su bolsa alimentaria durante un año. Pero en ese año, ¿cuál es el reto que yo tengo? Que la persona se incorpore al sistema de salud, que los niños se incorporen al sistema de educación. Yo soy un creyente que la educación es lo más poderoso. De hecho, soy el único estado en el país que invierte 70% de su presupuesto en educación. Tú me podrás decir quién es más social. 70, ¿qué es lo más social, liberador, igualitario, la educación, transformador, revolucionario, si queremos ponerle? ¿Ah? La educación. Bueno, 70% del presupuesto lo invertimos en educación. Entonces, en ese programa Hambre Cero, los niños se incorporan al sistema educativo. La vivienda, ¿en qué condiciones vives tú? ¿Cómo logramos que tu vivienda sea digna? Pero voy al último, que es el más importante, la capacitación para un empleo. Para yo darte todas las condiciones para que usted, hermano, tenga la fuerza, como dicen, para manejar ese carro solo. A ver, gobernador, lo que no pueden permitir en la oposición ahora es divisiones, ¿no? Creo yo, porque... Claro que no, sería un error. Sería un error. Sería un error histórico, además. Pero está ocurriendo. Bueno, hay diferencias que si somos lo suficientemente maduros e inteligentes, no maduros de Nicolás. Sí, es lo que te iba a decir, emplea otra palabra. Si somos lo suficientemente, digamos, conscientes y nos damos cuenta del momento que vivimos, más bien estas diferencias deberían darnos la posibilidad de fortalecer la unidad. Porque no, la unidad tampoco puede ser una camisa de fuerza, ¿no? Ni puede ser un chantaje. Sí, lo que la unidad pasa tiene que permitirte que haya debate, porque la democracia es debate. Pero pareciera, pero corrígeme si estoy equivocada, que aquí hay dos figuras muy importantes. Ahora una es Leopoldo López y tú, que Enrique Capriles. Yo no lo veo así. Y que los dos, ¿no? Entonces... Yo no lo veo así porque, por lo menos lo que yo represento no es individualista, ni es personalista, es colectivo. Pero es el liderazgo. O sea, yo me refiero al liderazgo, porque se necesitan liderazgos. Claro, lo que pasa, yo creo que mi visión, por lo menos lo que yo he planteado, trasciende simplemente de la oposición. Yo derroté a un personaje muy connotado. Yo he derrotado a 3 vicepresidentes, a 3, porque Nicolás también lo derroté. Derroté a 3 vicepresidentes. No logré, me faltaron 5 puntos para ganarle a Chávez. Poco más de 5 puntos para llegar a la mitad, que fue el mejor resultado que se obtuvo frente a Chávez en todos los años. Histórico, claro. En todos los años. Entonces, ahora, yo derroté a un connotado personaje. Lo derroté en Miranda. Y ahí asumí un Estado que se parece mucho a Venezuela en su composición social. 70% es popular. Estos años
me han permitido a mí, y por algo el planteamiento de la campaña fue completamente genuino. Yo sí he trabajado con pueblo chavista. No solamente que hemos trabajado, sino nos hemos abrazado, nos hemos puesto de acuerdo. Claro, el reto estuvo, a la hora de la elección me decían mucho, Capriles, te queremos, pero yo voy a votar. Pero voy a votar por Chávez. Date un tiempo, tú eres joven, date tiempo. Es más bien súmate tú a la causa de Chávez. Digo, no, es que ustedes algún día se darán cuenta, y está en mí también que ustedes se den cuenta, que esto no funciona, que esto tiene mucho que ver, esto es un proyecto político de mantenerse en el poder a costilla de lo que sea. Y ustedes se darán cuenta de eso, ustedes se darán cuenta que su vida realmente que pudiera ser mucho mejor, ustedes se darán cuenta que no lo va a hacer, porque bueno, estamos viéndolo hoy. Y hoy muchos de esos venezolanos, hoy se deben estar haciendo muchas preguntas y están insatisfechos y están buscando algo mejor. Ahí es donde tenemos que entrar nosotros, como dicen, ahí entra uno. Pero fíjate, muere Chávez, se convoca un proceso electoral en las peores condiciones para mí, en las peores 15 días de campaña electoral. Utilizaron la muerte del presidente Chávez, la convirtieron en la campaña electoral. Sí. A mí me tocó no solamente enfrentarme al aparato del Estado, sino además a una situación de sentimiento. Sí, a una leyenda. Estaba, como dicen, un mes después estábamos en el día de las elecciones. Y 700.000 seguidores del presidente Chávez votaron por Capriles. ¿Qué quiere decir eso? Que yo logré algo que parecía imposible, que era romper con una polarización, romper con esa división entre chavistas y no chavistas. Eso se logró. ¿Tú crees que yo como dicen, voy a retroceder en eso? O sea, como dicen, volver otra vez, porque yo he trabajado con ese pueblo chavista, lo respeto, lo aprecio, para mí son venezolanos igualitos, con los mismos derechos que puedan tener los que no lo son. Yo no le hablo solamente a la oposición, ese nunca ha sido mi mensaje. Bueno, además no te y hay alcanza. compañeros nuestros que creen que aquí una mitad puede imponérsela a la otra y podemos seguir y podemos avanzar. Bueno, además, dos mitades no hacen un país. Dos mitades no hacen un país. En términos políticos y prácticos no te alcanza la mitad para llegar. No te alcanza. Es decir, así no te alcanza. Ni siquiera. La mitad te puede alcanzar para llegar, pero la mitad no te va a alcanzar para gobernar. Exactamente. Claro. Entonces yo no saco esa cuenta, mi cuenta no la saco tan simple. Ahora, tú has insistido en que hubo un fraude electoral. ¿Cómo se operó ese fraude, bueno, Enrique? Todas esas pruebas se presentaron, todo lo que significó, digamos, los muertos que votaron. Recuérdate que la diferencia fue 200.000 votos, la diferencia que anunciaron. Cuando tú sumas todo el universo electoral donde hubo irregularidad, estás hablando de más de 2 millones de electores. No quiere decir que esos 2 millones de electores, me refiero, hayan apoyado nuestra causa, lo que te quiere decir que en los sitios donde hubo irregularidades, el universo electoral alcanza a 2 millones de personas. Para que te des cuenta la magnitud, la diferencia fueron 200.000. ¿Qué pedimos nosotros? Una auditoría. ¿Qué pedimos nosotros? Que nos permitieran los cuadernos de votación para saber si en ese cuaderno de votación, donde sabemos que hay un muerto votando, para constatar si votó o no votó. Para los que votaron más de una vez, tú tienes cómo detectar en un cuaderno de votación las firmas, que son firmas... Pero es electrónico todo, ¿no? No, porque es electrónico el mecanismo, pero lo electrónico tiene un respaldo, que es la única prueba como dicen, es lo único que personaliza el voto, que es el cuaderno donde tú firmas, colocas tu huella y aparece tu nombre. Eso no nos lo permitieron revisar. Ahí estaba la prueba del proceso. Yo no pedí ni siquiera, fíjate tú cómo son las cosas, yo ni siquiera pedí que me proclamaran a mí. Eso no fue mi planteamiento. Aquí hay unas irregularidades claramente denunciadas. Hubo muchos centros donde había voto asistido, eso es ilegal. ¿Cuál es el voto asistido? Que tú entras conmigo
a la máquina y tú estás chequeando cómo voto yo. Eso es ilegal, eso es coaccionar el voto. En un país donde tienes más de 3 millones de empleados públicos, donde el gran empleador es el Estado. Tú me vas a decir que ahí no hay coacción o la posibilidad de coartar un voto de cambio. Pero eso anula, además, de acuerdo a las leyes, ese voto es ilegal y lo anula. Y debe repetirse el proceso en esa mesa de votación. Esa fue mi denuncia. ¿Cómo fue tu relación con Chávez? ¿Hubo algún tipo de relación? Bueno, yo conocí a Chávez muy bien porque el primer año de gobierno de Chávez yo era presidente de diputados. Lo que me tocó en varios, tuvimos la oportunidad de conversar. Incluso yo conocí a Chávez, la primera vez que conocí a Chávez fue antes de que Chávez tomara posesión del cargo y era presidente electo. Yo pedí una reunión pública y el presidente Chávez me la concedió y conversamos largo. Y fue una conversación, yo lo he dicho en otras oportunidades. Mucha gente que hoy tú la ves en la calle no solamente votó por Chávez, sino además consideraba que Chávez tenía la razón en lo que decía. Sí, claro, y hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, ya han cambiado mucho las cosas, porque estamos viendo, como dicen, estamos viendo los resultados del modelo, ¿no? Y el país, y cómo está el país. Entonces, a un año de que está Maduro, está mucho peor. Mucho peor, pero ya veníamos mal. ¿Pero qué es? Ya venían mal. Lo que pasa es que veníamos sobre la base de un gasto público que te genera una situación artificial. Esa es la realidad. ¿Qué pasa con Maduro? Nicolás yo creo que es una suma de muchas cosas, ¿no? Una suma de todo. No sabe para dónde va. Yo creo que Nicolás ni él mismo se cree dónde está. Nicolás fue 6 años canciller, pero yo después de que veo que Nicolás, que fue 6 años canciller, me doy cuenta que el canciller también era Chávez. Una persona que tiene 6 años en una cancillería, ¿cómo se permite en la posición que está, por ejemplo, la situación de violación de los derechos humanos? Tú sabes la connotación que eso tiene desde el punto de vista internacional. No solamente a lo interno, sino hacia afuera. Y eso, como dicen, eso te desprestigia. Sí, pero es un desprestigio brutal. Pero a ver, Enrique, él responde a eso. Él responde a eso, que no hay tortura, que no hay abuso de derechos humanos. Pero ahí están los videos, pero ¿cómo tú ocultas los videos? ¿Cómo ocultas tú las pruebas? Censurando, sí, él cree que censurando, controlando los medios de comunicación. El tema es que hoy un video en un teléfono te permite que el mundo lo conozca. Pero él te va a decir que pues no es la Guardia Nacional, pero no son los policías, no son ellos y que son los mismos manifestantes. En estos días pusieron a una joven en un estado, me refiero no en Caracas, sino en el estado Bolívar, a una joven la pusieron a comer excremento. O sea, por Dios, los cuerpos de seguridad del Estado. Tú puedes decir, bueno, fue uno, sí, pero has hecho algo. Hubo una funcionaria de la Guardia Nacional que le dieron libertad plena, que está la imagen, que esa imagen recorrió el mundo, que ella somete a otra mujer, la coloca en el piso, coloca sus 2 piernas, presiona sus 2 brazos, se quita el casco y le cae a cascazo. ¿Cómo justificas tú eso? No, es injustificable. Y tiene libertad plena le dieron. Entonces, por favor, o sea, ¿cómo tú pretendes? A lo interno de Venezuela no se ve, porque hay una censura brutal. Si tú necesitas someter a la gente por vía de la represión, es que tú no tienes fuerza en tus ideas ni fuerza en tu proyecto. Pero cuando tú ves que alguien reacciona como reacciona Maduro, lo entiendo. Es un tema de una profunda debilidad. Él dice que él duerme como un niño. Sí, ya lo oí. Todas las noches. Bueno, eso es mentira. Él quiere tratar de normalizar lo que no está normal, o tratar de ridiculizar lo que no... Sí, sonó un poco patético. Completamente patético. ¿Cómo tú vas a dormir como un niño en un país donde matan a 60 personas? Yo prácticamente ni duermo. Yo tengo no sé cuánto tiempo que no duermo bien. Sí, claro. O sea, por favor, porque ¿quién puede dormir bien en un país como el nuestro? Nadie. Y yo, como dicen, y yo tengo alguna gente que me cuide, pero y el venezolano, el común,
que vive en un cerro, que tiene que pararse a las 4 de la mañana o que en las noches tirarse al piso por una balacera en el sitio donde vive. Ese duerme, ¿Chávez es descansa. un dictador? ¿Perdón? ¿Dirías Chávez fue un dictador? Esto es una autocracia, esto es un modelo Sistema autoritario. autoritario completamente, de chantaje. Ahora viene un nuevo chantaje que es una libreta, una tarjeta de racionamiento. Eso es otro chantaje, eso es ahora para medir, eso es para tener a la gente ahora, como dicen, controlada con el tema de la comida, algo que es sagrado como la comida. Eso es otro chantaje más. Doble juego. Es un modelo corrupto, autoritario. ¿Qué va a pasar? Te pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer tú? Yo voy a ¿qué insistir, sigue? yo voy a insistir en seguir construyendo ese movimiento tú estuviste social. Con el presidente Maduro en diciembre, ¿no? Estuviste. Yo estuve en enero en una reunión. En enero. En una reunión que la iniciativa de la reunión fue por nosotros, a través de un mensaje en el Twitter que pusimos, dejemos las diferencias a un lado. A raíz del asesinato de Mónica Spear, una actriz venezolana famosa, y su esposo. Y su hijo. Bueno, la hija sobrevivió, pero resultó herida. Sí, sí. A raíz de esa situación que le puso rostro, nombre y apellido a la muerte, a raíz de esa situación que generó sin duda alguna una situación interna y hacia afuera grande con respecto al tema de la violencia, un Twitter mío que decía, dejemos las diferencias políticas a un lado, vamos por lo menos a ponernos de acuerdo en un tema como es la seguridad de los venezolanos y que exista la unión en un solo bloque. Todos unidos por esa causa. Al día siguiente hubo la reunión y yo fui al Palacio de Miraflores. No se me dejó hablar y tal, pero yo fui porque ¿no para se mí te la dejó seguridad... hablar? Bueno, Nicolás habló y se marchó. Se acabó. Sí, bueno, él le tiene terror a que yo le hable, eso es la realidad. Le tiene terror a un debate. Que bueno, ahí es donde hay la posibilidad de contrastar, cosa que yo sí quisiera. Un debate, contraste de ideas, de propuestas, de proyectos, no de insultos. El hecho de que tú hayas ido a Miraflores fue una manera de reconocer. Para nada. El reconocimiento no se logra por darnos la mano. O sea, por Dios, la historia está llena de capítulos en guerras donde las partes se sientan y nadie claudica en sus posiciones. Bueno, pero ¿estás de acuerdo que eso a ti se te ha señalado de que pero todo el que lo ha dicho nunca ha estado conmigo. Todo el que quiere tratar de satanizar mis posiciones nunca ha estado conmigo. Yo por eso te lo pregunto. Ha estado circunstancialmente. Mira, hay gente, porque la política es así, hay gente que tú la ves hoy rasgándose las vestiduras, echándose al suelo, porque yo no defendí mi victoria, ¿verdad? Y nunca creyeron que la victoria era posible. Nunca hicieron nada para lograr la victoria. Así es muy fácil, como dicen. Tú haces el esfuerzo, tú haces la torta y viene otro y se come la torta. Bueno, la política... Déjame entonces hacerte esa pregunta. ¿Defendiste lo suficiente tu triunfo? Lo he defendido en lo que yo soy. Si alguien pensaba que yo iba a tomar las armas o iba a arriesgar la vida de venezolano, en esa coyuntura no conoce a Capriles. Porque yo sí creo en un país unido. Yo no odio, yo no tengo enemigos, tengo adversarios, que es distinto. Yo no odio al que pueda estar en la acera de enfrente, es mi adversario. Ahí es donde voy. Los extremos están llenos de odio. Y los extremos se encuentran. Ahora, y los extremos no guían mi conducta, nunca la van a guiar. ¿No has claudicado en tu intento? Jamás. Yo claudicar, nunca. Lo que pasa es ¿qué significa claudicar para alguien? Claudicar es que no estoy en la calle matándome. Ese no soy yo. ¿Cómo voy yo te he explicado ahorita mi vida personal, cómo voy yo a estar de acuerdo con la violencia? Si no entra en mi sangre la violencia. O sea, no me voy a cansar de insistir en eso y de luchar para que sea así. No me voy a cansar en eso. No tengas ninguna duda. Y lo vas a intentar. Y pasa por una elección. Y pasa por una elección, no pasa por un golpe de Estado. ¿Qué vas a hacer?
gobernador? ¿Qué vas a hacer, Capriles? Porque también se te reprocha tibieza, se te reprocha ambigüedad. Ambigüedad nunca. Dicen Coherencia, que es otra fijas cosa. postura. No ¿Qué las he pasa fijado. con la oposición? ¿Qué pasa con Leopoldo López? ¿Quieres el diálogo? ¿No quieres el diálogo? Yo quiero un debate. Y sobre la base de un debate podremos decidir, y el país podrá ver ese debate, y sobre la base de eso ver si en efecto vamos o no vamos a un diálogo. No es ambigüedad, ni es tibio, es coherencia. Yo tengo una responsabilidad que va más allá de las personas que puedan estar movilizándose. Yo tengo una responsabilidad también con el que está en el barrio, que está descontento, pero que no se siente atraído para incorporarse en la protesta. Ese también cuenta. Ese es el que te permite tener la fuerza para lograr el cambio. Entonces te digo, yo no puedo solamente quedarme aquí. También tiene que haber mucho de esto. Si alguien pone en duda el esfuerzo que hemos hecho durante estos años y de dejar el pellejo, dejar el alma en esto, lo logramos, no lo cobramos. Llegará el momento de cobrarlo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Este país va a cambiar. Yo tengo mucha fe que este país va a cambiar. Son casi la una. Estás conectado. Ah, pero No, estoy inalámbrico. Si la Mira, PCN el día de las elecciones, para que tú lo sepas, el día de las elecciones, esa fue la última vez que yo hablé con Nicolás, el día de las elecciones.